Del Señor. También hay clase de niños. También los niños se pueden ir. Y las niñas. Esdras capítulo 1. El verso 1 dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de invocar tu nombre en esta noche. Ahora, Señor Jesucristo, te rogamos que tu palabra haga la obra para la cual tú la has enviado. Que de esa manera, Señor Jesucristo, podamos ser edificados, podamos recibir lo que tú quieres para cada uno de nosotros. En tu nombre, buen Señor Jesús, lo pedimos todo. Gracias, mi buen Señor Jesucristo. Amén y amén. Siéntense, hermanos, son tan amables, por favor. Quiero pedir un favor a todos y se pasan todos a este. No quiero gastar tanta energía. Mirando para un lado y para otro. Es más, a la que se me haga luz. Ahí está. Muchas gracias, nuevo Gilberto. Amén. Amén. Entonces, hermanos, gracias por pasarse a este lado. Me queda un poco más cómodo así. Dedicar a un solo lado. Puedes pasar a tu clase si gustas. Acaban de salir también. Y cuando llegamos aquí al libro de Esdras, los libros de Esdras, Esther y Nehemías abarcan el periodo histórico de la cautividad que tuvo Israel en Babilonia.
y el periodo inmediatamente posterior a su regreso a Jerusalén. A Jerusalén procedentes de Babilonia regresaron unos 150.000 judíos, mucho menos de los que regresaron recientemente cuando se abrió otra vez la nación de Israel y cuando se pidió que volvieran al pueblo, otra vez a la nación, volvieron muchos más de 150.000. Y gracias al Señor por eso, porque el Señor está reconstruyendo, ¿verdad?, la nación. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, en la Biblia, en las escrituras hebreas, los libros de Esdras y Nehemías forman un solo libro. No son dos libros como lo tenemos nosotros, sino que son un solo libro. Y estoy convencido que los acontecimientos de estos dos libros son acontecimientos paralelos, o sea, que ocurrieron al mismo tiempo. Gloria al Señor. Un punto de vista que se diferencia del punto de vista tradicional, la mayoría de los comentaristas de la Biblia dicen que Nehemías siguió cronológicamente a Esdras. Pero estoy convencido de que un estudio detallado de estos dos libros pondrá de manifiesto que los acontecimientos que se relatan en ellos acontecieron al mismo tiempo. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esdras se interesa en la reconstrucción del templo, mientras que Nehemías se interesa en la reconstrucción de la ciudad y las murallas de Jerusalén. El templo, hermano, fue lo último que fue destruido. Eso fue lo último que se destruyó. Cuando la nación fue llevada cautiva, fue el último baluarte, si podemos expresarlo de ese modo, del Espíritu de Dios. O sea que es el último lugar. Y ya sabemos que el templo representa nuestro espíritu, que se destruye cuando la persona deja de comunicarse con Dios. Amén. Pero es al mismo tiempo el primer lugar donde Dios comienza su obra de restauración. Amén. ¿Me van siguiendo? Gloria al Señor. Y por lo tanto, el libro de Esdras, que trata acerca de la restauración del templo, ocupa el primer lugar en las escrituras de estos tres libros que estoy diciéndoles, Esdras, Nehemías y Esther. Amén. Fíjese que en las palabras con las que empieza este libro, en el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, quien hizo pregonar por todo su reino, oralmente y por escrito. Si leemos en segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, el versículo 22, segundo libro de las Crónicas, el capítulo 36, el versículo 22, amén. Versículo 22 dice: Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar por palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Amén, gloria al Señor. Y suba. Como ustedes ven, hermanos. Entonces,
Esdras empieza con las palabras con que termina Segunda de Crónicas. Dice exactamente lo mismo el libro de Esdras y empieza justo donde acaba el libro de Crónicas. Por eso creemos que Esdras escribió ambos libros, tanto el de Esdras como el de las Crónicas, los dos libros, amén, gloria al Señor. Por ello Esdras se convierte para nosotros en la imagen de la obra de Dios al restaurar el corazón que ha caído en pecado. Gloria al Señor. Ya que la restauración puede llevarse a cabo sobre una base, sobre una persona, sobre una iglesia, sobre una organización completa, sobre una ciudad, sobre un estado, sobre una nación total. Amén. Hermanos, y aquí este libro nos dice, nos delinea los pasos que Dios sigue para restaurar. Gloria al Señor. Ya que la restauración puede llevarse a cabo donde el Señor quiera restaurar. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, en cualquiera de las grandes denominaciones han habido problemas y el Señor las ha restaurado. Amén, gloria al Señor. Puede tener que ver con la obra de Dios en una nación, sí, Señor. El Señor ha restaurado naciones completas. Gloria al Señor Jesús. Haciendo que regrese de su secularismo y materialismo a un verdadero conocimiento espiritual, a fortaleza. En cualquier caso, siempre sigue el modelo que se nos presenta en este libro de Esdras. Y por eso he querido hablar en el día de hoy acerca del libro de Esdras. Esta es la imagen de cómo Dios obra cuando se dispone a restaurar el corazón que ha caído en pecado. Si usted ha cometido un pecado y usted todavía se siente que no ha sido perdonado, esta enseñanza es para usted. Si usted ha caído en pecado y quiere restaurarse en la forma bíblica como el Señor quiere hacerlo, esta es la enseñanza para usted. Gloria al nombre del Señor Jesús. El libro se divide de una manera natural en conformidad con los ministerios de dos hombres, Zorobabel y los capítulos 6 al 11, y Esdras de los capítulos 7 al 10. Así se divide naturalmente este libro. Resulta interesante que Zorobabel fue un descendiente de David y que pertenecía a la línea real. O sea, él estaba listo para ocupar el trono. Él pertenecía, era descendiente de David. Esdras era descendiente de Aarón, el sacerdote, y también él es un sacerdote. Aleluya. Aquí, hermano, se ve claramente descrita la necesidad tanto de la obra del rey como la del sacerdote. Para hacer posible la restauración, la labor del rey consiste en construir, bueno, en este caso en la ciudad de Jerusalén, y él iba a reconstruir el templo, amén. Y la del sacerdote es limpiar toda la inmundicia, todo lo sucio, todo el pecado, todo lo que esté allí. Esa es la labor del sacerdote. Ambas cosas son esenciales para restaurar a una persona que ha caído en pecado. La restauración en la vida individual implica reconstruir el control del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo sobre nosotros. Amén, gloria al Señor. Por medio de la obediencia a la realeza y al señorío del Señor Jesucristo, por lo tanto, representa su ministerio como Rey en nuestras vidas. Aleluya. Hermano, usted tiene que reconocer al Señor, porque, mire, toda oración empieza a ser efectiva cuando nosotros reconocemos al Señor Jesucristo como algo. O usted lo reconoce como su Salvador y le agradece por su salvación.
lo reconoce como su sanador y le agradece por su sanidad o le pide por su sanidad. Usted lo reconoce como su rey y lo reconoce como el Señor de su vida, como el que ordena, como el que guía, como el que dirige, como el que hace todo en usted. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, allí empieza todo en el creyente que quiere ser restaurado. O sea, por lo tanto, usted representa su ministerio como rey. Usted le dice, Señor, reconozco su ministerio como rey de mi vida, como rey del universo, como rey de la nación, como rey de la iglesia, como rey absolutamente de todo. Amén. Usted lo reconoce como su dueño, porque los reyes son los dueños absolutos de todo. Usted lo reconoce como su dueño. Sí, Señor, tú eres mi dueño. Y, hermano, eso significa que usted le está reconociendo, y ese reconocimiento le da de nuevo el derecho que tiene nuestro Señor Jesucristo a dirigirnos y a reemplazar los planes que hayamos hecho para nuestras vidas y para los nuestros, a cambiarnos y a tomar tanto decisiones insignificantes como de gran importancia en relación con nuestra vida, pero ahora dirigidos por Él. No por nuestra propia mente, no por nuestro propio corazón, sino dejándonos guiar por el Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y en relación con la restauración conlleva además la limpieza. Hay que empezar a limpiarse, hay que empezar a no cometer más pecados. Si usted está participando de algo o estaba participando de algo, no lo vuelve a hacer más. Si cometió algún pecado, se arrepiente y no lo hace más. Eso es así es como viene la restauración, la limpieza del Señor. El espíritu y el alma son limpiados por nuestro gran sumo sacerdote, que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Aleluya. El rey reconstruye, el rey repara, el rey arregla, pero el sacerdote limpia. Aleluya. Limpia. El Señor Jesucristo le va a reparar su vida de estar en tristeza, de estar en depresión, de estar en desánimo, de estar en cautividad, de estar en temor, a una vida de ¿qué? De gozo, de alegría, de entusiasmo, de participación, de poder, de fuerza, de autoridad. ¡Aleluya! Porque Él lo hace siempre. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Santo es su nombre, aleluya. Y el sumo sacerdote entonces va limpiando, va quitando las inmundicias, va quitando los pecados. Al confesar sinceramente el corazón humano su pecado, lavando y eliminando la culpabilidad, entonces el Señor le quita eso, la culpabilidad, le quita ese sentimiento pesado y oscuro, se lo quita por completo y lo restaura a una vida nueva, a una vida de luz, a una vida de santidad, gloria al Señor, de bendición. Y así entonces se restaura la comunión ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, porque Él es el que lo hace todo. Nosotros no somos los que lo hacemos. Quiero que aprendan eso. Todo eso lo hace el Señor Jesucristo. Si usted está esperando a ver qué es lo que yo tengo que hacer, va a volver el Señor y lo va a encontrar en pecado todavía, porque usted no puede hacer absolutamente nada. Amén. Y si el Señor lo encuentra en pecado, ¿qué va a pasar? Perdió todos los años que estuvo en la iglesia. Perdió toda la obra que hizo. Usted tiene que dejar que sea el Señor. Que el Señor, bueno, hoy estoy aprendiendo. Hoy voy a leer con cuidado este libro de Esdras. Dígaselo al Señor, amén. Gloria al Señor. Ahora bien, hermanos, miren. El volver del pecado es siempre la obra de la gracia de Dios. En el primer versículo dice, Jehová despertó el
espíritu de Ciro, rey de Siria. Amén, gloria al Señor. Fue Esdras el que se puso a hablar con Ciro y le dijo, hombre, Ciro, mira, tenemos un problema grave allá en mi casa, allá en mi pueblo, allá en mi rancho, ¿no? Él no le dijo nada de eso. Mire, ahí dice Esdras 1:1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué dice? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar por palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ahí sigue los versículos. Hermanos, pero todo eso se inicia, es en nuestro Dios. Es el Señor Jesucristo el que pone en nosotros ese deseo de restauración. Entonces, ¿en qué consiste el deseo de restauración? Bueno, ya se los he dicho. Es en dejar que el Señor reine en mi vida y dejar que el Señor sea el sacerdote de mi vida. En eso consiste. ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Perdón un momentito. Y en el versículo 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Hermano, Dios toma siempre la iniciativa. Es nuestro Señor Jesucristo el que toma siempre la iniciativa. Ninguna persona después de haber pecado o de haber pasado por una experiencia de pecado regresaría jamás regresaría al Señor Jesucristo a menos que Él mismo lo traiga de regreso. ¿Me entendieron lo que dije? Voy a repetírselo. Una persona puede haber pasado por una experiencia de pecado, haber caído, haberse revolcado. Esa persona nunca tiene deseo, le da vergüenza. Mire, yo he hablado con mucha gente, con muchas personas, que voy a las casas de ellos para invitarlos a que vuelvan a la iglesia y dice, pastor, pero es que ya me da vergüenza. ¿Qué van a pensar los hermanos que voy? Porque como allá hacen almuerzo todos los domingos, es que usted me va a invitar a almorzar y por eso fue que fui. No, hermanos. Mire, la gente siempre lo que desea es seguir allá en su mundo, lo que desea es seguir allá en su pecado, lo que desean es no, que ni nadie los mire, que nadie sepa nada de ellos. Ojalá que si van, que nadie se le acerque para orar por ellos. No, que ni me toquen, ni me miren. Así son las personas. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el pecado, es lo que causa. Pero el Señor Jesucristo, Él toma la iniciativa. Lo que tenemos que entender es que Él es quien está tomando la iniciativa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y esto es algo claramente indicado en el caso de estos israelitas. Cuando fueron a Babilonia, ellos se convirtieron en un pueblo totalmente diferente al que eran cuando estaban viviendo en Israel y en Judá, o en Judá en este caso, porque estamos hablando ahorita de las tribus de Judá y de Benjamín. Ahorita no estamos hablando de las otras 10 tribus. En este momento solamente estoy hablando de 2 tribus, Judá y Benjamín. Gloria al Señor. Cuando ellos fueron, se convirtieron en otras personas. Una ocasión escuché al doctor J. Vernon McGee. Él era un hombre que vivía aquí en Oakland y predicaba por Radio Transmundial. ¿Usted alguna vez escuchó Radio Transmundial, hermano Alberto? ¿Alguien aquí alguna vez escuchó Radio Transmundial? Bueno, es una emisora que tiene sus transmisores en las Antillas holandesas. Antenas para transmitir la radio, ¿no? En la onda corta. Y ellos estaban retransmitiendo
estaban pues transmitiendo su programa y yo siempre los escuchaba, todo lo que predicaban ahí en Radio Transmundial. Y escuché al doctor J. Vernon McGee, y él señaló el hecho de que mientras los israelitas estaban en Jerusalén, ellos estaban al cuidado de las ovejas, eran pastores solamente. Pero al marcharse a Babilonia, no pudieron seguir cuidando ovejas, porque eso no lo pudieron seguir haciendo allá. De manera que se convirtieron en tenderos o en comerciantes. Pero aparte de todo eso, tuvieron muchísimo éxito. Mucho éxito tuvieron en su empresa, de tal modo que la imagen estereotipada que tenemos hoy en día del judío, ampliamente conocida por todo el mundo, que son los comerciantes de la tierra. Usted mire que llegó un judío, inmediatamente al poquito tiempo ese hombre está rico, porque ellos no llegan a trabajarle a nadie. Ellos llegan es a montar negocio, a que la gente trabaje para ellos. Hoy en día, los que manejan el mundo son los judíos. Mire, hay 3 familias que son los dueños de la tierra. Son los Rothschild, los Rockefeller y los Morgan. Ellos lo manejan absolutamente todo, junto con otros que le dan allí entraditas. Los Rothschild, ¿de qué son dueños? Del banco que respalda a todos los bancos en toda la bolita del mundo. O sea, el Banco Central, cada país tiene un banco central, aquí se llama la Reserva Federal. Bueno, la Reserva General está respaldada por el Banco Central de este hombre. Todos los bancos en Colombia tienen un banco, todos los bancos de Colombia tienen un banco central, es el Banco de la República. Allí ellos depositan todo su dinero, todas sus cosas. Ese Banco de la República tiene un banco central, es el banco central de todos los bancos centrales, que está aquí. Ese hombre es el dueño de todo el dinero del mundo. Ellos son los que determinan cuánto vale cada moneda, quién va a gobernar en un país, a quién van a quitar, a quién van a dejar o a quién van a matar. Esos son los judíos. Amén, esos son. Hermanos, volviendo aquí a lo que estoy enseñándoles acerca de cuando estaban ellos allá en Babilonia, empezaron algo semejante a las grandes tiendas hoy en día como Sears o cualquiera de estas tiendas que ustedes ven hoy grandotas como Walmart, cualquiera de ellas. Hermanos, en Babilonia ellos comenzaron cadenas de tiendas, algo muy parecido a lo que les he mencionado, así como otras grandes tiendas. Llegaron a ser tan prósperos, habiéndose sumido en tal forma en el materialismo que no querían regresar a Jerusalén, a pesar de que aún seguían siendo esclavos, exiliados de su propia tierra, y muchos de ellos se negaron a regresar cuando Dios les abrió las puertas. Pero el Espíritu de Dios siempre toca a algunos. Él los toca y puso en ellos el sentir de que era mejor volverse a la tierra que estar gozando de las cosas materiales para ir a gozar en el Espíritu. Hermanos, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer. Si nosotros queremos de verdad volvernos a Dios, vamos a dejar de gozarnos en las cosas materiales. Vamos a dejar de gozarnos en las cosas del mundo. Vamos a dejar de preocuparnos por la vanidad y por las demás cosas de esta tierra. Y vamos a concentrarnos solamente en ¿qué? En lo espiritual. En el espíritu, en la santidad, en la consagración. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando sentimos esa necesidad imperiosa, el Espíritu de Dios nos está moviendo a que regresemos y reconstruyamos aquellas cosas que se convierten en los puntos fuertes espiritualmente hablando para nosotros. La lectura de la Biblia, la vida devocional, la oración, el evangelismo personal, el discipulado personal, los grupos pequeños. En fin, hermanos,
todo lo que hacemos, ¿para qué? Para la grandeza, no de nosotros, sino de quién, del reino del Dios, del reino del Señor Jesucristo. Pero si no, nosotros seguimos enredados en las cosas de este mundo, en lo que nos hace crecer y tener más. Y ya no nos conformamos con tener solamente un carrito viejo, sino que ya después tenemos 3 carritos viejos. Y ya después nos conformamos con 3 carritos viejos, sino que queremos, hombre, el primer carrito nuevo, Señor, por favor. Y ya empezamos con el primer carrito nuevo. Y ya después no solamente los 3 carritos viejos y el primer carrito nuevo, sino, Señor, otro carrito nuevo, por favor, Señor. Y ya tenemos 5 carros. 2 nuevecitos, 0 millas de dealer y 3 viejitos. Pero hermanos, ¿por qué? Porque nos dejamos engañar por el mundo. Y ya entonces queremos comprar la ropa que sea de marca, que sea fina. Vamos a comprarla en aquel almacén porque, ay, ¿qué tal que me vean a mí ya comprando ya en JCPenney? ¿Qué es esas cosas? Mami, que me vean comprando en Nordstrom, ¿cómo se llama el otro? Macy's, es el que estaba buscando. Que me vean comprando, no, mejor dicho. No, que voy a ir yo allí al restaurante, ¿cómo se llama? Al sitio, ¿no? Yo voy a ir al sitio. Vámonos para, ¿cómo se llama? Para Denis. Aleluya. Amén. Hermano, y nos dejamos enredar por las cosas materiales de tal manera que nos olvidamos de lo espiritual. Ya solo queremos volver a lo espiritual. Hombre, pues, esa gente almuerzan ahí en la misma iglesia. ¿Qué son esas cosas? ¿Ah? Mire, qué bajos. Almorzando allí. Habiendo tanto restaurante alrededor de la iglesia aquí en Richmond, en San Pablo, en el Cerrito, en Berkeley, no, mejor que sigamos buscando para allá, en San Francisco. Ahí están los moles, que ahora hasta en el Cerrito hay. Amén. Vamos a ir a comernos un buen mole. El mole de Mamá María, el mole de Mamá María Cristina, el mole. Y hay como 50 moles que ellos mencionan. Hermanos, el primer retorno tuvo lugar bajo Zorobabel. Este gran descendiente real condujo unas 50.000 personas solamente de regreso desde Babilonia a Jerusalén. La historia de este retorno la encontramos en los 2 primeros capítulos del libro de Esdras. Cuando llegaron a Jerusalén, era el 7º mes del año, justo el tiempo para celebrar la fiesta de los tabernáculos de los judíos. Esta fiesta de los tabernáculos, también conocida como la fiesta de la reunión, fue el tiempo en que el pueblo de Israel vivió en cabañas para recordarles su naturaleza como peregrinos. Por cierto que esta fiesta se va a celebrar también como anticipación del gran reunión, la gran reunión del pueblo de Israel, de la enorme dispensión a escala mundial que tendrá lugar un tiempo antes del milenio. Cuando ustedes vean que todos los judíos están regresando y regresando y regresando, pónganse las pilas, conságrense al Señor. No sigan haciendo nada equivocado. Hermano, y el pueblo de Israel está regresando. Está regresando. O sea que estamos en los tiempos del fin. Porque el milenio se va a dar comienzo ¿cuándo? Cuando se dé comienzo, cuando se inicie la última semana de Daniel, de las 70 semanas. Falta una solita para cumplirse. Y cuando se inicie esa última semana, adiós luz, que te guarde el cielo, si usted no está arreglado. Porque en ese momento el Señor Jesucristo va a aparecer. Y aquí se va a iniciar la gran tribulación.
3 años y medio de gozo, de triunfo, de paz, de cosas, de engaño. Y después 3 años y medio de sufrimiento como nunca lo han tenido. Pero eso es otro tema, sigamos con ese. Gloria al Señor. Hermanos, y ellos, así se produjo el primer retorno, dirigidos por Zorobabel. 50,000 regresaron, y en esa época celebraron la fiesta de los tabernáculos, que le estoy diciendo que se va a volver a celebrar también. Ahora, ¿qué hicieron ellos cuando regresaron y hicieron esa fiesta? Hicieron algo especial, mire. Durante esa fiesta, ellos mezclaron las lágrimas, el dolor, al contemplar el pueblo cómo se vuelve, porque empezaron a colocar los cimientos para el templo que había sido destruido y quemado y arrasado por Nabucodonosor. Ahora, lo mismo va a suceder en el milenio, en el retorno del pueblo de Israel. Ellos van a empezar a poner los cimientos para el nuevo templo que van a construir. Y eso va a ser con lágrimas, con llantos, con alabanzas, con gritos. ¿Por qué? Porque el Señor se los va a permitir que hagan eso. Lo primero que hicieron entonces fue construir un altar justo en el mismo lugar donde estuvo el templo original, en medio de las ruinas. Erigieron bajo el cielo raso, o sea, sin ninguna techo ni nada, un altar a Dios y comenzaron a adorar y a ofrecer sacrificios como les habían mandado la ley de Moisés que lo hiciesen. Esto resulta altamente significativo porque el primer acto de un corazón que verdaderamente desea regresar después de haber estado errante en la oscuridad de los caminos del mundo a la verdadera comunión con Dios es erigir un altar, aleluya, que es siempre el símbolo de la propiedad de Dios en nuestras vidas. Por eso Abraham lo primero que hacía después que el Señor hablaba era ¿qué? Erigir un altar en ese lugar. Decía, Señor, tú eres el dueño mío, el dueño de esta tierra, aquí erijo este altar. Y por eso él fue el constructor de altares. Un hombre de fe, un hombre que estaba atento siempre a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Entonces, hermanos, es al mismo tiempo el reconocimiento de que Dios es el único que tiene derecho a nosotros y tiene derecho de nosotros. Amén. Nadie más tiene derecho. ¿No? Está bien que nosotros me hemos dado derecho a la esposa, ¿verdad? ¿O no es así, hermano Leobardo? Amén. ¿O no es así, hermano Gilberto? Amén. ¿O no es así, hermano Braulio? ¿O usted qué dice, hermano Francisco? ¿Y usted, hermano Giovanni? No hay de otra. Le hemos dado el derecho. ¿Por qué? Porque ellas lo tienen. Pero el que realmente tiene derecho sobre nosotros es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Pero la Biblia lo dice, que ellas son las dueñas de nuestros cuerpos. Y ahí no podemos hacer nada. Eso ya está establecido. Eso está así. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero bueno, volviendo aquí a mi tema, me he desviado mucho en esta ocasión. Dios es el único que tiene derecho sobre nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19 al 20, no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Amén. No sois vuestros, pues habéis sido comprados, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, de Dios, de Dios. Y el 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, gloria al Señor. Ahora, hermanos, ya sabemos que no somos nuestros. Entonces la adoración que representa disfrutar una vez más de la relación que ha sido restaurada cuando el corazón está recibiendo nuevamente el ministerio por parte de aquel que puede suplir nuestras necesidades y la alabanza de un corazón lleno de gozo,
entonces se empieza ¿qué? A restaurar. ¿Por qué? Porque es el Señor quien lo está haciendo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que viene ¿a qué? A morar en nosotros. El Señor Jesucristo viene y hace posesión nuestra y habita en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor Jesús. Recientemente, hermanos, leí algo acerca de una hermana que había ido a hablar con el pastor de ella porque no podía concentrarse en la oración y tenía que hacer un listado de lo que tenía que orar. Entonces ella fue con el pastor, dejó de trabajar por ir a hablar con el pastor. Y ella fue con sus 6 hojas escritas para mostrarle al pastor todo lo que ella tenía que hacer para poder orar. Y el pastor se quedó mirando y le dijo, mire, olvídese de todo eso. Simplemente empiece a alabar al Señor en su tiempo de oración. Alábelo. Y esta mujer había dejado de trabajar, de ganar dinero, poder irse a hablar con el pastor. Y el pastor solamente le contestó esas palabras. No le dio una enseñanza sobre oración, que era lo que ella esperaba. No le enseñó cómo era que tenía que arrodillarse, cómo era que tenía que poner la cara, ni cómo tenía que levantar las manos. No, nada de eso le dijo. Solo le dijo, empiece a alabar al Señor, alábelo, glorifíquelo, eso es todo lo que tiene que hacer. Y verá cómo empieza a fluir todo en su oración. Ella se sintió tan avergonzada, se sintió tan maltratada, enfadada, iracunda, que porque había dejado de trabajar para irse a hablar con él, y todo cuanto él le dijo, ¿por qué no pasa el tiempo alabando al Señor? Ya que no puede orar, alábelo. Alábelo, alábelo, que Él vive. Entonces, hermanos, dice que cuando le pasó toda la furia y todas las cosas, ella dijo, oiga, voy a hacer lo que el pastor dijo, porque seguía con el mismo problema. Y empezó solamente a alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor, en el tiempo que ella tenía dedicado para la oración. Y a medida que empezó a hacer eso, empezó a fluirle la oración. Ya no tenía que hacer ninguna lista. Ahora se acordaba ya absolutamente de todo. Todo estaba en la mente de ella. Hermano, ¿por qué? Porque la alabanza trae resultados. La alabanza vence cualquier obstáculo. La alabanza vence al enemigo de nuestras almas. El diablo quiere tenerlo usted ofuscado, confundido. Empiece a alabar al Señor y verá cómo el diablo tiene que huir. Cuando el rey de Israel, Josafat, tenía un problema tan grande, tan serio, él lo único que hizo fue ponerse a alabar al Señor y le dijo a los sacerdotes y a los cantores, vengan, canten aquí. Y eso fue todo. Empezaron a cantar y a alabar al Señor. Y eran unos 100,000, no sé cuántos miles que venían contra él, y todos se mataron entre ellos. Y el Señor los libertó. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros como personas. Empecemos a alabar al Señor y el Señor va a dar la victoria. Mire, entonces ya hemos visto que es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo primero del retorno es, vamos a nosotros a reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Rey, como nuestro sacerdote, que es lo segundo que tenemos que hacer. Lo segundo que ellos hicieron fue colocar los cimientos del templo. Se enfrentaron a la obra con sentimientos conflictivos, según se nos dice en el capítulo 3, versículo 11 al 13, donde dice, cantaban en el capítulo 3, versículo 11 al 13 dice, cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12 dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera,
viendo echar los cimientos de esta casa, dice, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y dice en este mismo capítulo 3, verso 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Amén. Es de las 3. Estamos estudiando solo el libro de Esdras por ahora. Amén. Hermanos, ¿no le ha pasado a usted lo mismo? Que usted a veces viene a la iglesia y viene a arrepentirse, viene arrepentido, y usted lo único que quiere es llorar y llorar delante de la presencia del Señor. No quiere hacer más nada. Pero los hermanos están cantando, están alabando, están gritando, están hablando en lengua, y usted también como que empieza a gritar y a alabar también y a cantar allí. No sabe ni qué hacer, si cantar o llorar. Hermano, porque eso es lo que sucede en nosotros, se confunden esos dos sentimientos. ¿Por qué? Porque el Señor está restaurándolo, está edificando en usted, está poniendo los cimientos para que usted empiece de ahí en adelante a alabarle a Él, con gozo, con alegría, con llanto, con gritos, con todo. A su nombre sea la gloria. Yo creo que usted alguna vez se ha sentido de ese modo, alguna vez. El tercer factor en este retorno bajo Zorobabel es la oposición que se produce de inmediato. Cada vez que nosotros queremos hacer algo para Dios, inmediatamente viene la oposición. Conságre usted al Señor y verá que inmediatamente encuentra trabajo. Y entonces usted, en vez de agradecerle al Señor porque estaba consagrado y el Señor le da trabajo porque está consagrado, entonces ahora se aparta del Señor por causa de que del trabajo que el Señor le dio. Amén. Mire lo que dice en Esdras capítulo 4 al 6, pero vamos a leer solamente 4 del 1 al 2. Hay una fuerza que obra en todo corazón humano, de igual modo que sucede con los asuntos del mundo, que de inmediato surge algo que uno busca para Dios, inmediatamente se opone a todo lo que Dios intenta realizar. Hay una fuerza en todas las personas que resiste con enemistad y con odio la obra del Espíritu de Dios en usted, en su vida. No, nomás piense usted a consagrarse y usted lo va a ver, lo va a notar. ¿Quiere usted hacer algo para el Señor? Inmediatamente se le levantan los enemigos. Dice 1 y 2 de Esdras 4. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que eran las dos tribus que estaban regresando, las otras ya habían regresado, estaban en Samaria. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Y vea cómo dice allí, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Ahora vea lo que dice aquí el versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros. Ya la Biblia ha dicho que eran quienes, los enemigos. Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Amén. Gloria al Señor. Estos hermanos que están mencionados aquí son el origen de los samaritanos. Ellos aquí, ahí está el origen de los samaritanos en este versículo 2. Cuando ese rey Asadón, Esardajadón, Asadón,
Dice que los hizo volver de Asiria, y los dejó ahí. Ellos eran asirios, y él los mandó a que vivieran acá para que colonizaran esta tierra. Y entonces ellos se mezclaron con los judíos que también estaban regresando de las otras tribus. Y entonces se formó el pueblo de los samaritanos. Entonces, hermanos, cuando ellos le dicen a Zorobabel, permitidnos edificar con vosotros, nos gustaría participar de esta empresa. Están reconstruyendo el templo, fantástico, tremendo. Os ayudaríamos con gozo. Hermanos, vienen con un deseo sincero, ¿verdad? ¿Usted cree que eso? Vienen con un deseo real, pero ya le había aclarado que eran quienes, enemigos de ellos. Pero Zorobabel, oiga, si alguien viene así con bandeja de plata a ofrecernos algo, con cantidad de ofrecimientos para nosotros, yo le voy a ayudar, yo lo voy a bendecir, yo le voy a sacar del problema en que está. Oiga, ¿no? Puede caer en la tentación, ¿verdad? Sí, ayúdeme. Pero antes de decirle el sí, investigue quién es la persona. Investigue quién es. Dígale, un momentito, yo voy a pedir dirección del Señor y después le contesto. Aunque usted se note como un poquito rudo, pero hágalo así. Amén. Porque mire lo que pasa inmediatamente en el versículo 3. Mire lo que nos dice el versículo 3. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Esta gente tenía pantalones y bien puestos. Tenían coraje. Rechazaron la ayuda, rechazaron todo. Hermanos, aunque esas palabras sonasen muy bonitas, muy hermosas, pero eran santurronas nada más. Mire, el mundo siempre está ofreciéndonos sus filosofías que intenta interponer en los conceptos mundanos a los conceptos de la iglesia. Filosofías mundanas y métodos mundanos a filosofías de la iglesia, los métodos de la iglesia. El mundo siempre trata de hacer eso. En cualquier vida del pueblo de Dios, todo lo que el pueblo de Dios esté tratando de hacer. Dios sencillamente ha dejado muy claro que debemos rechazar estos conceptos. La filosofía con la que el mundo defiende sus actos y sus actitudes es totalmente contraria al espíritu de nuestro Dios. Entonces no vamos a aceptarlo. El mundo es un reflejo ¿de qué? Del espíritu del diablo, del demonio, que es el Dios de este siglo. Mediante la filosofía, lo que el diablo quiere es promuévase usted mismo, glorifíquese usted mismo, engrandézcase usted mismo. Hermano, y eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor lo que quiere es quitarle la máscara de esa amistad falsa que quieren ofrecernos la gente y que se convierte rápidamente en odio. Leamos los versículos 4 y 5. Miren cómo dice 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hermanos, en los capítulos siguientes nos encontramos la historia del éxito que tuvieron esta gente. Triunfaron contra el pueblo de Dios, lo acomplejaron, lo hicieron desistir de la obra que estaban haciendo. Y los desanimaron por las burlas, por la ridiculización que hicieron de ellos. Lo desanimaron. Y el trabajo que habían iniciado lo dejaron a la mitad. Por 16 años estuvo el templo detenido. Le creció otra vez los matorrales, le creció otra vez la hierba, le creció otra vez, se hizo otra vez cueva de chacales y de hienas. Simplemente ¿por qué? Porque ya no se estaba adorando en ese lugar. Y lo mismo pasa en el corazón de nosotros. Empezamos una restauración
y inmediatamente va a venir el enemigo a atacarlo. Un familiar nos llama. Ajá. Ahora tú solamente paras en la iglesia, ¿no? Solo en la iglesia vives. Pura iglesia, iglesia en la mañana, iglesia en la tarde, iglesia en la noche, iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y el lunes vuelves a empezar otra vez igualito. Y entonces, ¿qué es tu vida ahora? ¿Qué es lo que haces ahora? Hermanos, y empiezan a burlarse de nosotros, empiezan a criticarnos a nosotros, a decir cosas de nosotros. Por eso, ellos lo lograron. En el capítulo 6 leemos que lo primero que hicieron fue celebrar la Pascua. Después que el Señor levantó a dos profetas, a Ageo y a Zacarías. Estos dos hombres eran los instrumentos de Dios para conmover los corazones del pueblo. El momento en que el pueblo se volvió a Dios, también se volvieron hacia él los corazones de los reyes Darío y Artajerjes, por lo que se emitieron un decreto para que comenzaran de nuevo la obra del templo y finalmente se pudo acabar la obra en el tiempo de ¿qué? De la Pascua, que es la celebración, gloria al Señor. Hermanos, marcando el principio de la vida bajo la autoridad de Dios. De manera semejante, usted no podrá hacer que su conversión tenga sentido a menos que usted tenga algo que celebrar. Usted tiene que triunfar sobre esa gente, sobre ese mundo, sobre esos comentarios, sobre esos sentimientos que están en su propio corazón. Sobre todo eso usted tiene que triunfar. La última parte del libro está relacionada con el ministerio de Esdras, que también guió el retorno de la tierra. Esdras fue un hombre extraordinario, un sacerdote perteneciente al linaje de Aarón. En el capítulo 7, el versículo 6, leemos de Esdras. Esdras, en Esdras capítulo 7, versículo 6. Amén. Dice así. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey, miren lo que dice aquí, todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Aleluya. Hermano, ¿no le gustaría a usted que también se dijera lo mismo de usted? Que la mano del Señor Jesucristo está sobre usted, que se le concede todo lo que pide. Aleluya. Porque Jehová, dice aquí, porque Esdras había preparado su corazón para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla. Por el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero que ustedes entiendan esto. Es algo maravilloso, ¿verdad? Yo creo que sí. Que seamos nosotros estudiantes de la Biblia, eso está bueno. Pero, ¿somos hacedores de ella? Porque aquí lo que dice es que el secreto de Esdras, del carácter de Esdras, lo encontramos en el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué más? Para cumplirla. Aleluya. Para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermano, si uno está haciendo algo, puede enseñarlo. Si uno está cumpliendo algo, puede enseñarlo. Si uno está obedeciendo algo, puede enseñarlo. Si no, mejor quédese calladito. Calladito se ve más bonito. Amén. Entonces, como resultado de ello, Esdras pudo pedir al rey lo que fuese, y éste le habría de conceder lo que pidiese, y lo hizo. Mire, en el capítulo 9, Esdras escribe, capítulo 9, perdón que lo estoy demorando un poquito, yo sé que tienen que madrugar mañana, a las 5 de la mañana van a estar aquí en la iglesia, en sus trabajos y en todas partes. Dice,
Acabadas estas cosas, del uno en adelante, hermano, misionero, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado, esta infidelidad. Aleluya. ¿Qué significa esto? Estaban simplemente volviendo al desafortunado acontecimiento que había hecho que Israel se debilitara y cayera bajo el dominio de Babilonia, bajo el dominio de los asirios. Hermanos, y eso nos puede pasar a nosotros también. Aún estando en la iglesia, seguimos haciendo las cosas del mundo. Seguimos practicando la lanzadita del mundo, la carrerita del mundo, la fumadita del mundo, la tomadita del mundo, la bailadita del mundo, la idita cine del mundo. Amén. Entonces, hermanos, miren, ¿qué hizo Jeremías? Esdras, cuando oyó estas cosas, que el pueblo sabía, mire el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Oiga, arrancarse la barba, arrancarse el pelo, estaba bien bravo. ¿Qué tal usted, hermana Teresa, que se ponga bien bravo y empieza a arrancarse el pelo? No, porque esto lo hizo Esdras. Esto lo hizo también, aún los sacerdotes lo hacían, todos los sacerdotes. Era una forma de expresar el disgusto contra la gente. Era la forma de hacerlo. Aún el propio David lo hizo. Sí, pero está bien, usted no lo haga. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, imagínense usted que usted empiece a hacer eso. Si nosotros tuviéramos aquí barba todos, como los judíos, y empezáramos a jalarnos las barbas, hasta arrancarlas. Aleluya. Fue increíble, ¿verdad? Al acercarse el libro a su fin, Esdras ora a Dios y confiesa este gran pecado, pero Dios, en su gracia, entra en los corazones del pueblo. Y los dirigentes vienen a ver a Esdras, sintiéndose contritos, y reconocen que han hecho mal. Y entonces acuerdan dejar a las mujeres y a los hijos que habían tenido aparte de la voluntad de Dios. No cabe duda, hermano, que hacerlo debió ser algo que les causaría un sufrimiento a ellos. Dejar sus hijos, dejar las mujeres que habían tenido. Pero estaban obedeciendo al Señor. Es más, el Señor lo dijo en Lucas 14:26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Estén de pie, por favor. Mire, hay cosas que nos gustan